Muy bones, en este primer tema vamos a ver el artículo y la apostrofación. Justamente amar per aquí porque van viéndose otras cosines de gramática, por ejemplo la formación del número y del xénero. Mirad, la primera parte, los artículos en general y la apostrofación particular del artículo el. Lo primero que tenemos que saber es que l'asturianu tiene xénero masculín, femenín y neutro. Mirad que son todos igual que en castellán, menos el femenín plural les y el neutro, que en castellán no se emplea. Si tenemos tiempo, veremos una cosina perguapa del neutro, que es el neutro materia. Ya semellado al machi y el meni inglés, pero bueno, ya nivel avanzado. Un ejemplo sería decir que la sidra está frío. De ellos ejemplos, de masculín, el camín y los caminos, de femenín, la vaca, les vaques. Por favor, les vaques, no digáis las vaques, ni las faves, por favor. Lo murnio ye que tiene tristura y sería neutro. Ahora voy a haceros una entruguina. ¿Cuál es el plural de trasgu? Bueno, la mayoría sabéis que trasgu ye singular y trasgos ye plural. Veis que estamos viendo, como vos dixi, cosines de xénero y del número. Normalmente, en asturiano, el masculín singular fina en u y el plural en os. El femenín singular fina en a y el plural en es. Siempre me acuerdo de Xoxantón Once de Riaño, cuando llegó a esta parte, porque él diciéndonos en broma que no existen los perros, los gatos ni los cucudrulus. Así que aquí tenéis unos perrinos, unos gatinos y un cocodrilo. Cito a Riaño, pero también gustaríame, ya que sois muchos los que seguís este curso, acordarme de tres grandes maestros de magisterio en la especialidad de lengua asturiana. Son Riaño, Marta Mori y Teresa Lorences. Fue un privilegio tener maestros de ese nivel en el grado de magisterio. Bueno, vamos ya con la apostrofación, ¿vale? El apóstrofo de los artículos el y la son los únicos que se apostrofan. El neutro lo no apostrofa en siamás. ¿Cuándo apostrofamos el artículo el? Pues se apostrófase con estas normas. Miráis, cuando va seguido de una palabra que entama per vocal o h muda. L'avión, l'espertellu, l'enxieneru, l'osu, l'untu, l'achu, l'hermanu, l'himno, l'orru, l'humor. Como veis, con cualesquier vocal. O h muda con cualesquier vocal. Segunda norma. Cuando va precedido de palabra que acaba en vocal y la palabra siguiente en principia per consonante. Garra el boli, y el mozu, bebi el zume, lleva el xiatu. ¿Qué pasa entonces cuando la palabra anterior fina en vocal y la siguiente entama también per vocal? Pues apóstrofa la segunda, y es la que tiene prioridad. Rompió el hachu, ye primul alcalde, lleva el oru. Mirad, fallos típicos, fallos que veo muy habitualmente. Apostrofar con H aspirá. La H aspirá ye típica del oriente asturiano y lleva un puntín. Puede llevar ese puntín seguido, que ye normalmente cuando mecanografiamos, o en base a la H. L'achu apostrofa, pero el hachu, como cambia ese sonido, ya no una apostrofa. Otro fallo típico ye apostrofar el pronome el, que no ye artículo, ye pronome. Entonces, ye muy fácil distinguirlo. Aquí ye muy facilino, no ye como el pronome la. El pronome el siempre lleva tilde. Y si hay tilde, no hay apóstrofo. Por ejemplo, eso ye de él. Yo también veo muchos líos con la norma 3. Si puedes apostrofar con la anterior y la posterior, prioriza la posterior. Bebi l'anís, llamó el hermano, ye guapu l'amigo, ¿vale? Y por último, a lo cabero mucha siente, apostrofa cuando hay que contraer. Verémoslo con las contracciones, pero un ejemplo igual que en castellano. Eso ye del guaje. Sería una contracción. No sería, como veis tachado, eso ye del guaje. ¿Vale? Bueno, espero que
que vos sirva de ayuda. Si tenéis alguna entruguina, de ellos entruguines, podéis decirles aquí. Y voy a subiros también unos ejercicios y supongo que subiré les respuestas. Así que no fai falta ni que me los mandéis ni nada de eso. Más que nada porque tenéis que daros cuenta que a lo caberos somos 300 muchos, 330 ahora mismo, no sé si entrará, si empezará el curso más siente. Así que va a tener que ser de esa mena porque entre los escolinos del instituto y tanta siente y materialmente imposible corregir todo eso. Pero bueno, espero que vos haya prestado. Un saludo.